Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Mi nombre es Christopher Bolaños y hoy vamos a conversar en nuestro programa Alternativas, sobre un tema que es bastante importante y nos está afectando o nos está ayudando o es o está siendo parte de nosotros, ¿verdad? Al día de hoy, que es, bueno, la inteligencia artificial. Recordar que Alternativas es un espacio producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Es un espacio sin fines de lucro ni banderas, eh, y cuyo propósito es invitar a su audiencia, como bien lo indica su lema, a pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan por nuestras emisoras amigas, por Facebook Live, Facebook Live, YouTube, Spotify y demás plataformas donde se comparte este espacio de reflexión, diálogo y pensamiento crítico. Como les estaba adelantando, hoy vamos a trabajar lo que es un tema muy interesante al día de hoy, que es muy provocador y se decidió ponerle este nombre: evaluando la inteligencia artificial y el futuro humano. ¿Estamos creando una herramienta o un dios? Hoy tendremos una emisión especial porque nuestra compañera Marisela Pleites, quien vino trabajando en este programa durante las últimas semanas, no nos va a acompañar, y de ahí que hoy el host del programa sea mi persona, Christopher Bolaños Alvarado, que también asumiré en algún momento el papel, digamos, de conversar y filosofar sobre este tema en particular. Y finalmente, la idea no es realmente ni satanizar ni idealizar lo que es la inteligencia artificial, sino más bien eh, queremos pensar con calma, queremos darle como un sentido humano, hablar sobre la responsabilidad y la ética que tienen que pueden generar o que están en el entorno o la naturaleza de estas herramientas, y además verlo todo desde una mirada crítica. Em, Em, ujú. Vamos a ver. Uy, se me perdió esto. Y les quería decir y hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué lugar debe ocupar la inteligencia artificial en nuestras vidas? ¿Qué riesgos trae? ¿Qué oportunidades abre? ¿Qué límites necesita? Y sobre todo, ¿qué significa seguir siendo humanos en una época donde las máquinas parecen pensar, responder, crear y decidir? Eh, y eh, A continuación, vamos a hablar de las dos personas que vamos a participar el día de hoy. Bueno, les estaba adelantando, mi nombre es Christopher Bolaños, he sido docente de educación cívica y estudios sociales durante los últimos 9 años en diferentes colegios en el Ministerio de Educación Pública. Ah, Tengo lo que es una licenciatura en la enseñanza de los estudios sociales, y en este momento estoy en la recta final de una maestría en humanidades digitales por la Universidad Internacional de La Rioja. Y nos acompaña un querido amigo que es Juan José Vázquez Pacheco, licenciado en Derecho, especialista en resolución de conflictos y mediación, conferencista en Derechos Humanos, Compliance e Inteligencia Artificial, profesor universitario para la paz y estudiante en Maestría Internacional en Datos e Inteligencia Artificial. Muchas gracias por acompañarlos, Juan José, y por estar con nosotros en esta conversación. Entonces, la dinámica para el día de hoy es introducir lo que es el tema, ¿verdad? De ir conversando, tener esta conversación específica de qué es la inteligencia artificial, hablarla del pensamiento crítico y abordarla desde la perspectiva también humanista, ¿verdad? Claro, Eh, sí, entonces, pues em, sí, 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 ah, sí puedo tal vez robar un minutito. Muchas gracias, claro. Christopher, y muchas gracias al programa Alternativas por tenerme el día de hoy por acá. Yo creo que va a ser una conversación muy bonita la que vamos a lograr tener, porque pues no solamente va a salir del conocimiento que ya tenemos un poco, que hemos ido desarrollando, sino también la experiencia que tenemos directamente con este tema de inteligencia artificial. Entonces, pues sin más, muchísimas gracias por tenerme el día de hoy. Es un verdadero placer poder pues estar hablando de esos temas que tanto yo creo que nos emocionan.
Sí, por supuesto, Juanjo, claro, claro que sí. Es un tema que creo que va a dar para mucho. Vamos a conversar sobre un montón de cosas y creo que en el contexto actual de Costa Rica, creo que es muy, muy importante porque creo que hay muchas cosas en educación, muchas cosas en la parte de ciencia y tecnología, muchas cosas en la parte de industria. Incluso a nivel de organización política y otras cosas, creo que nos estamos quedando aquí en Costa Rica un poquillo botados, ¿verdad? En un montón de las formas en las cómo funciona la tecnología y la forma en la cual lo podemos abordar, ¿verdad? Sí, Como lo dice el ciertamente. mismo y como lo dice el mismo programa, ¿verdad? De que más allá de banderas politiqueras o más allá de colores, ¿verdad? De todas estas cosas. Creo que hay muchos elementos propiamente tecnológicos, de naturaleza tecnológica, que hace falta todavía trabajar y no satanizarlo, ¿verdad? Del todo, y más bien verlo como una ayuda para la profundización y organización, pero también desde el punto de vista crítico, filosófico y ético que conviene trabajar estas temáticas, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Sí, porque de hecho, pues a nivel nacional, como usted dice, concuerdo completamente. Sí, estamos pasando por una situación en la que necesitamos, pues, hablar más de estos temas. Por eso me parece tan bonito que podamos, o que sea, pueda abrir este espacio para poder dialogar de esto. Eh, Ujú. Perdón, sí. Sí. Vamos a entonces como a iniciar, ¿verdad? A iniciar con lo que es precisamente el debate, porque claramente, eh, o vamos, o la conversación más que todo, porque estos espacios, al abrirse estos espacios, yo sé que hay muchos espacios que se abren desde el punto de vista en Costa Rica, yo sé que hay muchos espacios que se abren desde el punto de vista de la tecnología, del punto de vista de Machine Learning, de las ingenierías, ¿verdad? Pero creo que hace falta también otros espacios donde también en Costa Rica se pueda filosofar, se pueda conversar, se pueda tener un abordaje sobre la teoría, sobre las cuestiones metodológicas y sobre la forma en la cual podemos democratizar esta información, porque a veces hablamos de inteligencia artificial y realmente no entendemos qué es lo que hay detrás de la idea de inteligencia artificial y la usamos día a día. Entonces, yo creo que la Claro. primera pregunta, ¿verdad? Y por ahí podríamos empezar la conversación. Yo creo que la primera pregunta es ¿qué es realmente la inteligencia artificial? ¿Verdad? ¿Qué es Y eso, realmente la inteligencia artificial? Y, nos han vendido tantas cosas, sí. ¿verdad? Nos han dicho tantos, tal vez, conceptos de lo que es o no es la IA. Y de hecho lo vemos todos los días, y es que nos los meten hasta en la sopa, perdón. En el sentido que tenemos ahora inteligencia artificial por todo lado, pero tal vez a veces no logramos entender porque, como usted comentaba, a veces el discurso se queda en las ingenierías o en algunas otras áreas. No sé si será miedo tal vez de las ciencias sociales que a veces pecan tal vez de que somos muy humanistas, y nos Mm, da un poco de miedo tal vez estas nuevas áreas tecnológicas, pero pues y sin necesidad tal vez de caer como en un concepto cerrado de inteligencia artificial, pero esto cae de hecho en un área que se llama Explainable AI, como IA explicable, en donde pues podríamos decir de una manera como general que la IA pues tiene como un objetivo, que es desarrollar programas, desarrollar máquinas o software o hardware, que exhiban un comportamiento que nosotros podríamos calificar como inteligente. Ya cabe después el debate de qué es o no inteligente, pero ese ha sido como el objeto o el objetivo más bien de la ciencia de la inteligencia artificial, como un área que busca imitar el comportamiento humano. Y eso, pues, otra vez, ahí caeríamos en un debate. ¿Qué es o no inteligencia, verdad? Porque, pues, cuando hablamos a veces de inteligencia, lo que o recaemos en lo que es el test de Turing, ¿verdad? En sí, que es un test histórico, en donde se busca poner a prueba, pues, la reacción de este software que busca imitar el comportamiento humano. Pero pues a la larga, pues esa es solamente una definición. Ese es, pues podríamos caer en diferentes formas o en diferentes maneras de entender la inteligencia artificial, que sí podríamos ponerlo como en dos grandes áreas. Una inteligencia artificial que busca más como recomendar, que es como toda esta AI estrecha o narrow AI que se llama, que busca resolver problemas específicos.
Y también, pues, otra área de la IA que más bien busca resolver problemas generales, como este montón de chatbots, como Mm, ChatGPT y este montón de cosas que tenemos ahora. sí. Pero esa es Ah, es solamente una ujú. perspectiva, perdón. Sí, no, y una de las cuestiones es que es muy interesante, creo que es la idea de cómo aprende, ¿verdad? ¿Cómo aprende? ¿Qué es lo que aprende? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que no sabe? Porque el concepto, como usted dice, ¿verdad, Juan José? De inteligencia es muy complejo, ¿verdad? Porque Sí, la inteligencia no es necesariamente una situación de conciencia, ¿verdad? exacto, No, la inteligencia no es tener conciencia automáticamente, ¿verdad? La inteligencia puede ser un gato, ¿verdad? Que está esperando esperando que su presa se mueva, ¿verdad? Y tiene un input determinado que es buscar en qué sé yo, le voy a hacer un ejemplo como con el gato que hay acá, sí, ¿verdad? Está buscando ahí, tal vez hay un bichillo afuera, una mantis ahí afuera que te está moviendo un poco y la inteligencia del gato funciona a partir de cómo se está moviendo y hace un cálculo y salta lo que tenga que saltar para agarrar el bicho y listo, ¿verdad? Esa es una forma de inteligencia. Y hay diferentes animales que tienen una forma de inteligencia, pero no necesariamente esa inteligencia es conciencia, es un input que le está llegando a... exacto. Ajá. Me encanta esta precisión porque aquí caemos en cuando hablamos de inteligencia artificial, algo que en realidad nos engaña, porque técnicamente no es inteligencia. Es decir, lo describimos como inteligencia artificial, pero yo creo que lo podríamos entender tal vez mejor como algoritmos predictivos o más bien como básicamente probabilidad y estadística. Ujú, Lo que busca la IA es, basado en la instrucción que le damos, a muy grandes rasgos, ¿verdad? Y hablando de unos tipos específicos de IA, pero lo que busca es predecir nuestro comportamiento basado en los datos que ya les damos. Entonces no es tanto inteligencia, como usted decía, es ujú. buscar, lo que busca al final es como imitar. Pero esta inteligencia, pues, como usted dice también, pues conviene evaluarla desde su funcionamiento en la sociedad, que no sirve solamente decir que es o muy positivo o muy negativo, es decir, no podemos hablar en términos polares. La inteligencia ahora está, pues, afectando todo. Y tenemos que literalmente traer este discurso a la mesa acá a Costa Rica, porque no estamos hablando de las posibles implicaciones que esto pueda tener. Me parece a Es, mí, sí, perdón. y es especialmente interesante, digamos. Porque sí, es una herramienta súper poderosa, es una herramienta que ayuda al establecimiento, em, al establecimiento tal vez de nuevos quizá paradigmas, ¿verdad? Nuevas formas de abordaje, nuevas formas del ser humano integrarse a las tecnologías. Y creo que es muy válido de un montón de maneras, es muy válido no saber qué es lo que está pasando detrás de esto, ¿verdad? Hay que recordar que, por ejemplo, la cuestión aquella, la gravedad de Newton, duró casi 100 años en poder democratizarse la idea de qué era la gravedad y entenderla desde el momento qué sé yo, se escribió, se teorizó, Sí, hasta llegar al resto de población, duró casi 100 años en poder claro, democratizarse la idea. Hoy todo va muy rápido. Hoy llega la aplicación, primero a las personas y luego el resto de las personas que estamos alrededor de la aplicación le estamos intentando dar como una explicación, ¿verdad? claro. Y entonces aparecen un montón de teorías y aparecen un montón de cosas por ahí. Y entonces yo creo que una pregunta muy válida que podríamos empezar a hablar por acá, una pregunta muy válida es, eh, ¿por qué existe como tanta fascinación, ¿verdad? Y al mismo tiempo tanto temor sobre la inteligencia artificial? Uy, vieras que yo soy, bueno, me encanta esa pregunta porque yo soy esa persona. Yo tal vez se me note un poquito, pero a mí me parece fascinante todos los usos que se le pueden dar y a la vez estoy aterrado. Por Ujú. eso me repito a mí mismo muchas veces la necesidad de no ver la tecnología o la IA necesariamente como algo bueno o malo, sino que puede ser los dos. Eh, pero ciertamente, al menos para mí, a mí me fascina en el sentido de las posibilidades de lo que
está haciendo en este momento. La IA se convirtió en un buen acompañante de investigación, porque ayuda a encontrar ciertas fuentes que a veces tal vez no serían tan accesibles, ayuda a acceder inclusive cuando hay pues dificultades bueno, con respecto a idioma para acceder a información, con respecto a un montón de cosas. Entonces, yo creo que la IA pues sí ha venido pues a, a ayudarnos a dar como ese pasito de accesibilidad, y para tener una mayor, no capacidad, pero sí mayores herramientas para hacer más cosas en Internet. Pero también eso mismo es lo que me aterra, en el sentido que pues sí, ahora prácticamente cualquier persona puede hacer lo que sea con una herramienta de inteligencia artificial. em, y esto pues puede ser bueno, pero también puede ser utilizado por agentes maliciosos, por personas que tal vez no estén con los mejores intereses del país o de la región. Y pues que eso pueda afectar de alguna u otra manera. Y es que sí, como sociedad, aún yo creo que no estamos preparados ni preparados necesariamente o con las habilidades tecnológicas necesarias como para poder abordar esto. Y es que hay tal vez muchas cosas que pasan, y yo creo que eso ahí sí nosotros y digamos, y es excelente, digamos, eso que se está diciendo es excelente porque me acordé de un montón de cosas ahora que ibas hablando y que, digamos, muchas de las personas que estamos ahí como medio interesados, digamos, de qué es la IA, nos pasa eso, estamos sumamente fascinados por el montón de posibilidades que trae, pero también sumamente asustados. Hace poco se desarrolló, bueno, Claude, ¿verdad? Esta gente de Anthropic desarrolló un modelo muy interesante, ¿verdad? Y en el informe, a mí me pareció muy interesante que en el informe venía algo que me causó tal vez un poco de tal vez, ¿qué se puede decir? Como de fascinación, ¿verdad? Exactamente como lo dice la pregunta, pero también mucha ansiedad. ¿Por qué ansiedad? Porque una de las partes del informe hablaba sobre la forma en la cual Claude estaba junto con científicos del área de la bioquímica, ¿verdad? Estaba elaborando también una serie de experimentos en laboratorios donde se está viendo la posibilidad de la utilización o la reconstrucción, o tal vez fue mi mala interpretación, pero creo que una de las cosas que decía bien era en el informe sobre la posibilidad del desarrollo de armas bioquímicas, ¿verdad? Y eso se está haciendo en este momento. Y el resto de personas que estamos interesados vemos eso y decimos, ¿quién le está dando permiso a esta gente? Porque pensémoslo hace para el periodo tal vez de Oppenheimer, ¿verdad? Para la bomba nuclear, el proyecto Manhattan. O bueno, pensémoslo muy fácil hoy, ¿verdad? Pensémoslo muy fácil hoy. Si hoy a Juan José Vargas está en la casa y de pronto dice, bueno, voy a ponerme a crear una bomba nuclear, a Juan José Vargas le cae todas las policías del mundo, ¿verdad? Eh, Porque no sabemos cómo lo va a hacer, no sabemos nada de lo que va a hacer y no sabemos cuál va a ser el efecto en la humanidad una vez que Juan José Vargas haga una bomba nuclear. Sin embargo, hoy le estamos dando el chance a las industrias, ¿verdad? Y esto está documentado, o estamos dándole chance a las industrias que desarrollan inteligencia artificial de desarrollar algo que que hay porque eso lo dicen los mismos expertos, de 10 a 20% de probabilidades de que acabe con todo, ¿verdad? Y con todo es todo, ¿verdad? Al menos la vida como la conocemos, ¿verdad? Entonces, eh, 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 ahí es donde uno dice, bueno, pero qué miedo, qué susto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Muy fascinante que pueda manipular cuestiones químicas en este momento, ¿verdad? Y pueda, bueno, no sabemos hacia el futuro, cuestiones propiamente de medicina, cuestiones propiamente de desarrollo tecnológico que no tenemos ni idea Ni idea. y que avances de 8 9 meses, porque en el mismo informe decía avances de 8 9 meses que hacen candidatos o gente que está haciendo un doctorado, lo hace en términos de semanas, ¿verdad? Entonces,
muy bien por ahí, pero muy mal en la otra parte que quizá da un poco más como de miedo. A mí eso, pues, eso, y lo voy a seguir repitiendo. Debemos, pues, eso, abordarlo tal vez desde un punto de vista que puede ser muy positivo y puede ser muy negativo, pero es que lo que usted comentaba, Christopher, del hecho de tal vez tener acceso a esta información, y eso se podría argumentar en ambos sentidos, si lo vemos muy en términos muy legales, en el sentido que, pues, podríamos decir, cualquier persona tiene derecho al acceso a la información, pero ahí entraríamos en un debate de, pues, qué tanto derecho tenemos acceso para construir armas que potencialmente pueden destruir nuestra vida como sociedad y o como la vida en el mundo entero. No sonando, intentando no sonar muy alarmista, pero pues estos números que comentaba Christopher del 20% con respecto a las posibilidades de que sí se pueda dar una afección grave contra con nuestras sociedades, ya está sucediendo. Y otra vez entra o se podría abrir el debate de, pues, ¿quién puede decidir quién tiene acceso a toda esta información? Y, pues, aledañamente, ¿por qué deberíamos tener acceso a, ¿cómo decir?, a instrumentos, sí, que pueden eh, de verdad poner en peligro, nos pueden poner en peligro como personas, como individuos y como sociedades. ¿Cómo abordamos esto? Y otra vez se puede entrar en un debate legal, pero también necesitamos debatir esto que usted comentaba. ¿Quién tiene o quién puede hacerlo? ¿O quién les da el derecho a estas empresas de enlatar básicamente todo el conocimiento humano? Porque es lo que han estado haciendo, utilizar toda la información que se ha digitalizado y para construir herramientas que luego meten detrás de una pared de pago para vendérnoslas diciendo que es inteligencia. Otra vez, es bueno porque nos hace muchas cositas, hace canciones, hace imágenes, hace algunos análisis interesantes, pero también conviene analizar lo que no hace, lo que nos está quitando, que es parte de lo que las instrucciones que a veces le ponemos, hágame un brainstorming, una lluvia de ideas sobre tales cosas. Entonces al final yo dejo de desarrollar mis habilidades creativas y como tal dejo de poder tal vez pensar en esas ideas que solo se me ocurrirían a mí como persona. Pero con esto intento decir, siento que utilizar mucho estas herramientas sí nos quitan como esta capacidad, o no nos quita la capacidad, pero nos hace que ejerzamos de manera mucho más disminuida tal vez esta capacidad crítica. Y eso me preocupa mucho. Sí, bueno, preocupa mucho y además ya está documentado también, ¿verdad? Ya está documentado. MIT sacó a inicios, creo que del 2025, creo que a inicios del 2025 o a inicios de este año, no recuerdo bien, un informe igual, ¿verdad? Donde hablaba sobre la inteligencia artificial, ¿ok? Y hablaba sobre grupos de estudiantes, uno que usaba la inteligencia artificial para hacer sus reportes y otro que no. Y entonces utilizaban escáneres neuronales o escáneres, no sé, sí, vamos a poner neuronales, escáneres ahí para ver la actividad cerebral en ambos casos cuando se usaban y cuando se expresaban, ¿verdad? Y una de las cosas que claramente sugería el documento era eh, que el uso de inteligencia artificial cuando le hace el trabajo a los estudiantes o les ayuda a los estudiantes no están aprendiendo. Y no solo no están aprendiendo, sino que, como dije, bueno, o como decía el informe, no se encienden todas las cuestiones ahí cerebrales donde eh, está todo el proceso real de aprendizaje de los estudiantes. Y entonces el problema ahí es que, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con cuestiones como la educación? ¿Qué va a pasar con cuestiones como los nuevos profesionales? ¿Qué va a pasar con toda como decía usted, qué va a pasar con la creatividad? ¿Qué va Claro, a pasar con el sentarse a escribir algo que uno quiera, ¿verdad? claro, O escribir claro. una canción o El proceso escribir, creativo en sí. claro. eh, Entonces es, es muy difícil.
Y haciendo pues también paráfrasis de lo que usted comentaba, pues, y es que si no ejercitamos pues esos músculos o esos neuronas, si no pues ejercitamos esos procesos de pues búsqueda de ideas, de generación de diálogo inclusive, que eso pues puedo traerlo a colación más adelante, pero si no ejercitamos esas habilidades que son básicas, me parece, dentro de nosotros como personas en una sociedad, eh, tenemos problemas serios, porque ¿qué estamos haciendo? Pues estamos en el proceso de educación, como usted comentaba, que estamos educando personas que necesitan literalmente conectarse a preguntarle al chatbot, a ChatGPT, a Claude, a lo que sea. ¿Qué pienso? Y yo creo que en algún momento, no sé si les ha sucedido, yo he visto varios videos en Instagram y en TikTok que se hacen burla de eso, pero en este momento lo estamos viendo. Personas necesitan directamente de esta información que pues es nuestro ejercicio básico de toma de decisiones. Pero a la vez intento igual ver el lado tal vez como un poco más positivo por lo que nos ha permitido hacer o desarrollar. Pues tengo personas conocidas que le están utilizando pues para hacer o poder montarse sus propios eh, eh, trabajos, MIPYMES, es decir, la herramienta está. El debate es qué hacemos con esta inteligencia. Sí, y creo que eso nos lleva, digamos, a hablar tal vez de la siguiente preguntilla por aquí, ¿verdad? Que podríamos conversar, que si estamos, que es ¿cómo estamos con la inteligencia artificial? Será que estamos confundiendo la rapidez, ¿verdad? Con la sabiduría, ¿verdad? Será que nosotros como seres humanos, bueno, porque hoy claramente la sociedad va a un ritmo muy acelerado. Yo como docente he visto los estudiantes utilizar de manera muy intensa o de manera intensificada lo que es la inteligencia artificial, pero también los veo mucho en los teléfonos, ¿verdad? Y creo que ellos tienen TikTok y tienen Instagram y todas esas cosas que los hacen meterse mucho en el teléfono y siempre todo es ya, todo tiene que ser ya. Entonces hoy y bajo la dinámica especialmente de la forma en la cual opera. Bueno, toda la sociedad, la cultura, la economía en Occidente, ¿verdad? Parece que todo lo estamos confundiendo o será que si todo lo estamos confundiendo con rapidez o en lugar de sabiduría? Y es que inclusive podemos saltar a ramificaciones de ese debate dentro de este debate. Perdón si escuchan de fondo mi perrita que a veces ladra. Es parte de, de estar en la casa. Pero sí, este debate me parece pues eh, em, sumamente poderoso, en el sentido que cuando conceptualizamos o vemos esta inmediatez y nos dejamos a veces creer que sí, que esta inmediatez, que esta capacidad del computador, de la computadora, del celular, de conectarse automáticamente y de darme una respuesta inmediata, es sabiduría, que de verdad es inteligencia, es lo que nos están a veces vendiendo una y otra vez y otra vez, esto es inteligencia, pero de verdad, el hecho que pues una herramienta de estas nos pueda escupir un montón de información implica que esta información, uno, es veraz, dos, que es confiable. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Cómo nos aseguramos que esta información que nos está dando no está siendo inventada y que de verdad nos sirve en el contexto que lo estamos utilizando? Yo, pues, soy palmareño de cepa y de hecho hoy o estos días he estado caminando mucho acá en mi pueblo y me he dado cuenta dentro de este cuestionamiento o este pensamiento acerca del tema de inteligencia artificial, eh, que no hay inteligencia artificial en el pueblo en sí. Es decir, no es que quiera verlo, pero veo que la inteligencia artificial no se traduce necesariamente en, al menos dentro de lo que puedo ver, en beneficios para la población, para la sociedad, para el pueblo de Palmares, al menos. Y eso me hace pensar eso que usted mismo dice.
es inmediatez, es posibilidad de hablar con alguien ya o que me den información inmediata, pero esto es inteligencia, es sabiduría. Y estoy seguro que usted como profesor también lo ha visto en las clases, en el sentido que a veces, y me ha pasado también como profesor, llegan los estudiantes con la idea de darnos un trabajo creado casi que enteramente con inteligencia artificial para que digamos, wow, pero hay elementos que se notan y al final el trabajo docente, lo que queremos ver nosotros como docentes no es este montón de palabrería que escupe la IA, sino qué piensa usted como persona, como estudiante. Estoy seguro que le ha pasado. Por supuesto, por supuesto. Y algo que uno ve, o al menos eh, que uno intenta hacer, pero al menos en secundaria a veces puede ser como un poco quizá complicado, es que, vamos a ver, y hay que entenderlo tal vez desde el punto de vista un poquillo de la inteligencia artificial, tal vez, claramente no soy experto en el tema, pero sí hay ciertos principios que sigue la inteligencia artificial, ¿verdad? Que ya lo conversamos un momentito, que es la cuestión propiamente de estadística predictiva, ¿verdad? ¿Qué tiene la inteligencia artificial que es tan buena? ¿Qué tiene? Bueno, resulta que la inteligencia artificial es tan buena porque lo que utiliza es el lenguaje natural de las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el lenguaje? ¿Qué tiene el lenguaje? El lenguaje, las diferentes formas de lenguaje en todo el mundo crea diferentes formas de ideas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que lo hace especial? Cuando la inteligencia artificial se le mete todos esos datos, esa información, lo que hace es una lectura completa de toda la documentación y que no necesariamente está eh, aprendiendo de manera consciente, sino de manera eficiente, ¿verdad? Con cierto nivel de predictibilidad de lo que se necesita para ser mejor. Entonces, una de las cosas que yo les digo o les he dicho a los estudiantes, por ejemplo, es precisamente eso. Por qué es tan buena? ¿Por qué hace las cosas tan bien en muchas ocasiones? Bueno, porque primero tiene un montón de lectura, ¿verdad? Tiene un montón de lectura previa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener también mucha lectura previa, empezar a leer mucho, es lo que nos toca hacer, porque así funciona el lenguaje. Conforme más palabras usted sepa o entienda o las maneje en contextos determinados, claramente usted va a poder expresarse mejor, va a poder tener más ideas, va a poder tener una mejor comunicación y eso eso es lo que utiliza, ¿verdad? Por eso se llaman procesadores de lenguaje natural, ¿verdad? Por eso son procesadores de lenguaje natural, porque utilizan todas esas herramientas propiamente de la naturaleza propia del lenguaje para comunicar ideas de manera predictiva, y eso es lo que hace. Eso es exactamente, gracias Christopher, porque yo creo que de verdad sí conviene también entender eso, porque otra vez estábamos diciendo tal vez cuál era el objetivo de la inteligencia artificial, pero no hemos, y yo creo que tampoco podemos explicar de manera técnica, pues ninguna de las personas acá presentes, cómo funciona técnicamente la IA, pero sí, básicamente, utilizando modelos predictivos, como usted comentaba, busca pues darnos la respuesta que considera que es probabilísticamente más adecuada para nosotros y para nosotras, quienes estamos utilizando. Tal vez si podemos súper simplificar cómo funciona la inteligencia artificial, porque es lo que decía Christopher, es lenguaje. Lo que hacen es meter un montón de información, pero un montón de información, de verdad, en en un motor que lo que hace es intentar crear l- eh, uniones, inferencias, links, y crea lo que se llaman redes neuronales con la información que se contiene, con todo eso que se le mete ahí, con toda la información, intentan hacer pues combinaciones probabilísticas que luego se van a utilizar para dar la respuesta a las personas. Pero, y eso es importante también mencionarlo, porque la IA le llaman también, o sea, se habla de la caja negra de la IA en el sentido que
eh, mucho de esa información, no, más bien, toda la información que le metemos a la inteligencia artificial, no sabemos exactamente cómo hace para hacer esas inferencias. Y nada más, lo que sí sabemos es que es muy buena para intentar replicar ese comportamiento humano y esas respuestas que queremos. Eh, pero eso es un problema porque no sabemos, así como también no sabemos cómo, bueno, sí sabemos cómo funciona el cerebro. Y tal vez haciendo réplica de lo que usted comentaba de esta necesidad de saber, de tener este conocimiento, porque entre más lea uno, más entiende y más sabe si estas respuestas de la IA son puras estupideces, por decirlo de manera bonita, o si de verdad es información que me sirve a mí. Y yo creo que ahí es donde podemos trazar esa línea. La gente que lee, la gente que se informa, de verdad puede decir si estos resultados de la IA son, que son útiles o no tan útiles. ¿No? Y todavía tal vez se convierte más complejo la cuestión del debate con la IA y cómo funciona y la eficiencia y lo que es realmente inteligencia y lo que es realmente cálculos estadísticos porque hace no mucho estaba viendo un programa al respecto y decían algo que me pareció sumamente central en la forma en la cual entendemos la IA hoy y es que una de las cosas, por ejemplo, en el proyecto Manhattan, ¿verdad? El de la bomba nuclear, la gente de aquel momento tenía el conocimiento suficiente y la matemática, el conocimiento matemático suficiente para saber que lo que estaban haciendo tenía mucha probabilidad de funcionar. Hoy no. Hoy, el conocimiento que tenemos, como lo decía Juan José, no se sabe realmente de manera ni matemática, ni de manera de lenguaje, ni de ningún tipo, qué es lo que pasa en esas redes neuronales, ¿verdad? Y La caja negra, sí, y eso es muy complejo porque el no saber qué pasa ahí y entender que lo que ocupa o lo que hace esta inteligencia artificial es desarrollar una serie de elementos estadísticos de manera predictiva y buscando la eficiencia. Puede ser, y esto tal vez lo vamos a conversar más adelante, puede ser que no se alinee, y esto es un problema que tiene hoy la inteligencia artificial, puede ser que no se alinee con los valores humanos, ¿verdad? Y eso es un problema completamente, que se está dando hoy, que es el problema de alineación, ¿verdad? Y completamente. entonces, pero creo que más adelante tal vez lo podemos, como podemos retomar ahí, porque sí es un problema central. Antes se podía saber, con los experimentos anteriores a la inteligencia artificial, existía la matemática, existía la información y todo, pero hoy no hay matemáticos, ¿verdad? O grupos de matemáticos o grupos de gente desarrollando en otras áreas que sepa qué es lo que nos va a traer esta inteligencia artificial. Completamente, completamente. Y de hecho, aquí me surgen dos comentarios, porque pues dentro de lo que usted comentaba anteriormente, sí, la IA puede hacer todo, pero pues yo creo que conviene preguntarse de qué nos sirve tener una herramienta que puede hacer todo para escribir un párrafo de 3 líneas que a veces saldría mucho mejor, pues si lo podemos hacer nosotras y nosotros, es decir, a veces conviene y tal vez extendiendo este argumento a niveles un poquito absurdos, pero de qué sirve tener todo el conocimiento en la humanidad, incluyendo el conocimiento de hacer cosas muy malas y de pensar en cosas que pueden afectar pues socialmente? ¿De qué sirve tener todo ese conocimiento otra vez para hacer una imagen de un gatito? No digo que la imagen del gatito no me guste, porque pues sí, pero al fin y al cabo eso también trae otros debates porque esto afecta directamente las vivencias de personas que han trabajado, han desarrollado esas habilidades para poder dibujar, para hacer estas obras, que yo creo que también lo podemos traer a colación más adelante. Eh, pero sí, este análisis crítico otra vez me parece fundamental porque, y usted de hecho traía a colación, bueno, no, eso mejor lo hablamos ahora más adelante para tener más de dónde dialogar. Pero eso sí, otra vez, esta pregunta, ¿conviene traer esta herramienta? ¿Y quién puede decir qué hacer? Perdón, usted estoy seguro que también ha tenido muchas experiencias en su maestría y también en el día a día. Eh, y es que vamos a ver, sí, es complicado,
¿verdad? Sí, Es ¿verdad? complicado, es muy complejo la vivencia propia de lo que trae la inteligencia artificial, porque si hay algo que nos caracteriza a nosotros, a los seres humanos, la mayoría de cosas es que en muchas cuestiones naturales pasa, ¿verdad? Pero con la tecnología puede hacer que también, y más con esta que va muy rápido, es que pasa un fenómeno, ya sea natural, ya sea social, y luego le intentamos buscar una explicación, ¿verdad? Creo que eso pasa mucho, ¿verdad? Pasa mucho, Sí. y creo que en este momento, a nivel como de sujetos históricos, hay ciertos elementos que tal vez no estamos entendiendo que están pasando, especialmente la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Y entonces me remito a a lo que Sí, comentaba antes sobre hay que ir a leer los informes de la gente que está haciendo experimentos en laboratorios con inteligencia artificial, porque ahí se habla de armas bioquímicas, porque se habla de cuestiones en medicina, porque ahí se habla de cuestiones en comunicación y en ciberseguridad, ¿verdad? Y entonces, más. todos esos elementos creo que son muy complejos y que están pasando hoy y que para eso se está utilizando hoy, ¿verdad? Claro, claro. Y es que, de hecho, pues, esto me remite, porque yo dije que iba a hacer dos comentarios y nada más hice uno. El otro se me olvidó, pero es vinculado completamente a esto que usted comenta, porque em, usted decía anteriormente que, pues, la IA también trae consigo otros, un tipo de razonamiento del que tal vez no sabemos, no entendemos, qué es esto de la caja negra, no sabemos a veces cómo funciona a veces como lo explicamos de esta manera un poco no técnica, nos tienden a vender la idea de que la inteligencia artificial como otras herramientas que es neutral. Y esta neutralidad, pues a veces nos hace pensar que la inteligencia artificial es una inteligencia que sí, que nos responde mágicamente a nuestros hechizos, inclusive casi que uno podría decir, pero conviene también siempre tener en cuenta que esta inteligencia artificial está mediada por empresas que tienen intereses económicos, políticos, de muchas índoles, y que esta inteligencia artificial, como cualquier tecnología, yo podría decir que no es neutral. ¿Por qué no es neutral? Porque tiene una serie de instrucciones que son dadas por las mismas compañías tecnológicas para filtrar cierto contenido, ciertas respuestas, ciertas cosas para hacerlas más seguras. em, pero que están mediadas por esas instrucciones de personas que pues tienen un perfil muy específico. Son, si me permito decirlo, hombres blancos estadounidenses de edades entre 30 y 50, 60 años tal vez, eh, con unos intereses muy particulares. No digo que bueno o malo, nada, pero a veces hay que entender que esta inteligencia artificial no es neutral, es decir, nos va a traer siempre este bias, estos sesgos de las empresas, ya sea por su interés o por lo que traen consigo sus creadores. Y eso es un problemón, ¿verdad? A nivel social, a veces no lo entendemos. No, no lo entendemos y eso que usted dice es central. Cuando hablamos de datos, producción, creación, consumo, el dato por sí solo no es neutral tampoco, ¿verdad? Entonces, eso es central y creo que ahí nosotros, bueno, nos da chance como para avanzar esta Claro, conversación hacia como una segunda parte que es nosotros en el centro, ¿verdad? Que nosotros y nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, eh, podríamos entonces plantearnos, ¿verdad? Una pregunta que sería, en el contexto, nosotros que estamos ahí, en el centro de toda esta situación, ¿verdad? ¿Cuáles serían o cuáles has visto que son tal vez los principales riesgos que tiene la inteligencia artificial? y es que me encanta la pregunta, gracias por traer la colación, porque aquí podemos entrar en
una discusión que nos puede durar, de hecho, varios días. Muy rápidamente, de hecho, acabo de dar un curso específicamente que tenía este título, Derechos Humanos y Tecnología. Estábamos analizando cuáles son las implicaciones a nivel de derechos humanos, tanto en normativa, es decir, en la legislación, en las leyes ticas, como en las leyes de otros países. Y se hacía un debate muy bonito porque uy, hay mucha tela que cortar, hay muchos elementos, otra vez, que ayuda la inteligencia artificial y la tecnología en general, tal vez, pero también hay muchos muchos elementos que nos están afectando directamente. Podemos hacer un análisis de los instrumentos de las cartas de derechos internacionales, de derechos humanos a nivel internacional, o podemos verlo más a nivel de Costa Rica, porque está pues los derechos que más se hablan, que más miedo da el tema del derecho al trabajo mismo, en el sentido de que la IA puede venir a reemplazar muchos tipos de trabajos, porque viene a automatizar ciertas tareas, porque es muy buena replicando, lo vimos al inicio, comportamientos humanos y como tal, es muy bueno replicando o repitiendo pasos. Y como tal, a una afectación directa a lo que es el derecho al trabajo. Pero más que eso, hay un montón de derechos más. El derecho, pues, a la libertad de expresión, que es algo un poquito de lo que pues vengo hablando, pues mi tema es paz y conflicto y es decir, yo estudio, me encanta estudiar cómo construir procesos de paz a través de medios alternativos o medios pacíficos, diría yo, pues por ello hay que estudiar a veces el conflicto. Y ahora es fascinante y también pues aterrador un poco la función de la IA. Pero lo que quería decir esto es que cómo se vincula este ejercicio de otros derechos. La libertad de expresión, el poder decir lo que yo quiera, a veces las herramientas de inteligencia artificial nada más pueden decidir un poquito por mí, entonces me cambian un poco las palabras. Afecta derechos un poco más, no digo básicos, pero el derecho básico, bueno, a la privacidad, en donde tenemos derecho a que no se divulguen algunos de nuestros secretos. Hay una gran cantidad de derechos, entonces aquí, como comentábamos, hay una gran tela que cortar. Eh, Porque si hay, o yo considero al menos, desde mi punto de vista, que sea afectación de derechos. ¿Usted qué opina, Christopher? ¿O cómo lo ha visto usted? Bueno, es que eso abre como el portillo, ¿verdad? O para hablar bueno, ok, tenemos estos estas afectaciones en derechos de los trabajadores, ¿verdad? Esta sustitución, ¿verdad? Esta situación propia de cambios en la economía, ¿verdad? Que Claro. está afectando a un montón, y cambios en el medio ambiente también, ¿verdad? A todo, a Ni todo. tan siquiera lo hemos tocado, Sí, ese tema. Pero, con, con, pero hay cambios en el medio ambiente. Cuánta agua puede con gastar los centros hacer de el datos. gatito, ¿verdad? Exacto. Hacer el gatito Hace ahí, esa imagen del dibujo el gatito. gatito. Sí, Ujú. claro. Y entonces, ¿quién está respondiendo por eso? ¿Quién está respondiendo por los derechos de esos trabajadores? ¿Quién está respondiendo por las cuestiones ecológicas? ¿Quién está respondiendo? Porque, digamos, aparentemente no les... hay más un interés por el uso y la eficiencia y por la búsqueda del desarrollo tecnológico, ¿verdad? Que se está dejando de lado quiénes están respondiendo, a quiénes se les está dando la facturación de la energía que se está utilizando, porque hay informes de que para el año 2027, creo, se está pidiendo que las diferentes inteligencias, bueno, diferentes compañías, ¿verdad?, de inteligencia artificial obtengan el del 3 al 5% de la energía total que se utiliza en el planeta. Y eso alguien lo Es tiene que pagar, exacto. ¿verdad? Y, Y y, muchas y, veces y- eso se Ujú, transmite a los usuarios. claro. Perdón, lo No, no, interrumpí. sí, eso se transmite a los usuarios, exactamente. Entonces, ¿quién responde por ese impuesto silencioso a la inteligencia artificial? ¿Quién responde por los agentes que se están quedando sin trabajo por la inteligencia artificial? Sí se sabe que van a abrir pues, probablemente gente especializada en inteligencia artificial y otro tipo de trabajos y otra generación de trabajos probablemente van a aparecer, pero es que esas cosas no son inmediatas. Esas cosas es, como le dije antes, ¿verdad? Se estudia el fenómeno y luego se le dan respuestas al fenómeno, ¿verdad? Y Exacto. esas respuestas son otros modelos de trabajo, otras formas, pero esas cosas, muchas de ellas todavía no han llegado. Hoy justamente también estaba leyendo un informe de cómo los programadores junior
¿verdad? O cómo los entry level jobs, digamos, están en TI están desapareciendo, ¿verdad? Y los está tomando inteligencias artificiales o chatbots o lo que sea, ¿verdad? Pero ¿quién responde por eso? ¿Quién responde? Responde el Estado, responde las empresas. ¿Quiénes, quiénes están viendo? O bueno, el otro fenómeno Y lo- que vimos per- que vimos el otro día o que pasó por ahí de, de preguntarle o decirle a la inteligencia artificial cómo me puedo matar, ¿verdad? sí, ¿Y es quién le responde a los papás de esas criaturas, ¿verdad? ¿Qué crees? se han desarrollado varios casos así, en donde estas herramientas, con tal de agradar a sus usuarios, les dicen que sí. Y yo creo que nos ha pasado muchas veces a muchas y a muchos que utilizamos esto, que podemos darle la idea más tonta a la IA y muchas veces nos va a decir, ay, qué buena idea, ay, sí, y sugeriría tal cosa. Porque pues dentro de sus instrucciones también pues tiene que ser amable, y como tal, pues tiene que dar respuestas que agraden. Entonces, otra vez, esa neutralidad de la IA y las herramientas y de quién es responsable verdaderamente por esto. Porque, bueno, primero estamos, o me parece que su comentario va en el sentido de quiénes son responsables de la implementación o el uso de esas herramientas, pero también quiénes son responsables después de ver o lidiar con los efectos. Exactamente. Porque, y nada más metiendo un poquito mi tema de paz y conflicto, a mí me preocupa mucho, dentro de esto que hablábamos también, esta posibilidad de desarrollar habilidades, desarrollar habilidades blandas, básicas. ¿Qué quiero decir con esto? Aprender a hablar con alguien sin tener que pelearme, o a tener una conversación civilizada sin tener que recurrir a decirle improperios, decirle malas palabras, o tener que recurrir a violencia física. Esas herramientas básicas siento que no las estamos aprendiendo, porque he escuchado ya varias personas que prefieren, y esto me duele un montón, porque yo también tengo de formación psicología, me duele un montón escuchar de personas que dicen, ah, no, es mejor hablar, o es más fácil, o es más barato, y eso es un problema social, pero es más barato hablar con la IA que ir al psicólogo o a la psicóloga. Y con esto es replicable y evidenciable con un montón de áreas del conocimiento. ¿Qué decir? Estamos utilizando la IA para todo, que nos escucha, pero no nos escucha, nos dice que queremos escuchar. Ujú. La utilizamos para que nos haga la música que queremos escuchar, que veamos las cositas que queremos escuchar. Y esto también es un paralelismo a lo que sucede también con la tecnología actualmente, porque son cámaras de eco, se les llama. Nos repiten lo que queremos escuchar. Y esto es un problemón, porque en temas de paz y conflicto, y en temas de derechos, como usted traía antes a colación, necesariamente necesitamos escuchar las voces disidentes, las voces que son diferentes. Si yo no escucho a la persona que piensa diferente y nada más me cierro a, no, no, lo que usted piensa está malo, tenemos un problema como sociedad. ¿Por qué? Porque no podemos construir comunidad de una sociedad en la que sus individuos, sus partes, no están conectadas entre sí. Eso, otra vez, yo me emociono por las bondades de la IA, pero esto en temas de paz y conflicto es de lo que más me preocupa. Porque el algoritmo, que yo sé que vamos a tener a colación más adelante, que haciendo un spoiler, es un código, son unas instrucciones, pero que el algoritmo, pues, sí, me muestra más de lo que yo quiero ver, sí, y no le muestra o no me muestra cosas que no me gustan, reforzando mis puntos de vista. Y eso otra vez es un problema. No sé si usted lo ha visto en clase. Yo lo he visto con personas familiares, con amigos, amigas, y eso me duele un montón. Sí, es que ya eso, ya es que es tan complejo, porque ya eso, digamos, la creación de comunidad es un tema que ya ha venido como degradando, erosionándose tal vez, ¿verdad? La situación de cómo creamos comunidad se ha venido erosionando especialmente eh, en una era donde la tecnología está súper presente, ¿verdad? Y empezó tal vez a erosionarse. Esto ya es una apreciación personal, lo que voy a decir, ¿verdad? Pero me parece que se empezó a depreciar más, digamos, la situación de crear comunidad, del desarrollo de estos vínculos,
que se empiezan a desarrollar las redes sociales digitales, ¿verdad? Sí, Y creo inevitablemente. que eso ha afectado mucho porque para muchas personas empezó a ser más fácil comunicarse, y si todavía no puede irse más para atrás, ¿verdad? De que está el mensaje de texto, ¿verdad? Y después uno puede irse más para atrás, ¿verdad? De cómo se fue creando la comunidad a partir de mejor llamarse, ¿verdad? Y todo eso se puede ir creando. Pero creo que la forma en la cual llegó tan rápido las redes sociales a todas las personas, o a la gran mayoría de personas, de que en términos de meses eran millones y millones y millones de personas los que ingresaban a una red social para poner su perfil, para poner su foto, que le dieran like, que todas estas cosas constituyen eh, alejarse de la comunidad tal vez física de mis vecinos, de la gente que vive en el frente, de todas esas cosas. Y se han convertido, y esto está estudiadísimo también, y como lo decías, Juan José, en cámaras de eco, ¿verdad? Y esas cámaras de eco es precisamente reforzar lo que yo quiero, o lo que yo pienso o lo que yo pienso que sé, ¿verdad? Entonces, Claro, entonces es como muy complejo. Y es, además de eso está el tema, entonces viene junto a eso la inteligencia artificial, y que la inteligencia artificial en la forma en la cual la tenemos hoy es muy complaciente con lo que uno le dice, y es muy complaciente con las instrucciones, y entonces es muy difícil tal vez separar, y ya tal vez es un tema un poco más complejo, ¿verdad? O sea, separar mi realidad, lo que yo creo, ¿verdad? Con la realidad de las otras personas. Y entonces ya mi realidad, porque la inteligencia artificial me lo afirma, porque el algoritmo me lo dice, porque yo creo que eso es lo que es, esa realidad entonces constituye o forma ser parte de una visión que realmente es mi propia visión. ¿Realmente es lo que yo creo o es lo que otros quieren que yo crea, ¿verdad? Entonces se convierte en una situación como muy compleja, porque termina siendo una serie de ideas, una serie de complejos que se le puede añadir tal vez a un señor que teorizaba, creo que en los 70s, que se llamaba Luis Althusser, que hablaba de los aparatos ideológicos del Estado. Se le puede añadir tal vez esta situación de la tecnología, ¿verdad? Y además de eso, bueno, hay un autor que siempre me gusta hablar de él, que se llama Yaris Varoufakis, que habla sobre el tecnofeudalismo, ¿verdad? Que es un término súper, súper interesante, que se podría, que es como más o menos nuevo, ¿verdad? Pero que es un tema como muy interesante, porque son otros que nos están diciendo, como a nivel ideológico, a nivel especialmente desde la abordaje de la democracia liberal, ¿verdad? Y de la occidentalización de las ideas, ¿verdad? Eh, son como otros, incluso las empresas, los que nos dicen lo que creemos lo que creemos que queremos creer, sí. o algo así, sí, 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 sí. Y eso pues desde elementos tan simples como el tener que ahora aguantarnos el break de hidratación en el mundial, que nos están metiendo publicidad por todo lado, hasta cosas tan grandes como cómo funciona el algoritmo y cómo decide qué información darnos y qué información deberíamos consumir. Porque todo está completamente conectado y lo veo yo desde esa mirada de la paz y conflicto, porque al final pues los patrones se repiten tanto a nivel individual como a nivel pues supranacional, pero entendiendo cómo ahora le damos las habilidades a un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Otra vez, para ponerlo muy simple, es un set de instrucciones, de herramientas, no, de instrucciones que le dicen a una computadora o a un programa qué hacer o cómo hacer una cosa. Es una receta, básicamente, pero esos algoritmos que están metidos en estas herramientas de inteligencia artificial o redes sociales o tecnologías, deciden por nosotros qué información deberíamos consumir, y otra vez, muchas veces eso responde a intereses de las corporaciones, de las mismas empresas. Pero me gusta esta perspectiva que usted comenta anteriormente, y es justamente parte de lo que quiero abordar a futuro.
este término de tecnofeudalismo no lo he analizado tanto, pero sí está dentro de una perspectiva de decolonización. Y pues yo dentro de mis estudios que he tenido, bueno, ahora en Europa en temas de datos, derecho, inteligencia artificial, eh, he estado desarrollando junto con otros amigos digamos el sur global, que es básicamente América Latina, África, zonas en donde pues no han sido comúnmente occidentales, ¿verdad? Pero con esos amigos hemos estado tratando el tema de tecnodiversidad, justamente como como un contrapunto, como un contraargumento a este tecnofeudalismo en donde son las grandes empresas las que están haciendo con su maquinaria tecnológica, están haciéndonos pues caer casi que feudalismos en situaciones en las que pues el, 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 el rompimiento inclusive del orden jurídico se vislumbra. Es decir, la tecnología está afectando tanto y no lo estamos hablando como sociedad. Perdón, estoy uniendo muchos temas. Esto me emociona mucho, estoy seguro que se nota. Todo bien, Juanjo. No, no, no. Pero sí, es que, vamos a ver, sí, el término este de este señor, básicamente, de Yaris Varoufakis sobre el tecnofeudalismo es la idea, igual que como funcionaba en el feudalismo. Usted nacía en un lugar y usted no tenía con el feudalismo usted nacía en un lugar y usted no tenía derecho de decidir si usted era o no era parte del señor feudal o del rey o lo que sea. Bueno, el tecnofeudalismo, según este señor, es la idea de que usted nace en un lugar determinado y usted no tiene derecho casi que a desconectarse de la sociedad en la que estamos. Usted está obligado a estar ahí. Y la forma en la que rinde tributos, que esta es la parte como interesante, la forma en la que rinde tributos es con sus propios datos. ¿Verdad? Con los datos que consume y con los datos que da. Y que los datos que usted da, ya usted ni tan siquiera es el producto de una red social. Usted está trabajando para la red social. ¿Y cómo trabaja? Viendo videos, ¿verdad? ¿Y cómo trabaja? Estando en YouTube ahí un rato viendo cualquier cosa. ¿Y por Entonces usted qué? está dando horas gratis completamente, ¿verdad? Y ese sería como el fin máximo tal vez del capitalismo o cómo más bien se va a ir deteriorando a partir de ahora, o es lo que plantea el libro. eh, de que en algún momento tal vez la gente se dé cuenta de que le está regalando horas el ver a los estudiantes, y esto me ha pasado, ver a los estudiantes que me dicen que llevan 15 20 horas a la semana en las benditas redes sociales, eso es un montón de horas regaladas a diferentes mecanismos, ¿verdad? A diferentes mecanismos de estos, ¿verdad? Claro, O a diferentes empresas, ¿verdad? Y entonces se convierte ya, como lo decíamos antes, que el dato no es neutral, no, le está sirviendo a alguien, sí. ¿verdad? Y entonces se convierte en una situación de verdad bastante, bastante compleja y bastante difícil de tratar. Me gusta, de hecho, pues lo que comenta en el sentido de que estamos trabajando para estas empresas, pero a veces no lo vemos, no lo vemos. ¿Por qué? ¿Cómo estamos trabajando? Porque estoy seguro que mucha gente, y he escuchado gente diciendo, repitiendo eso, no, a mí no me importan mis datos, que los tengan. Pero, ok, entendámoslo tal vez a nivel muy macro, que cómo trabajamos para estas empresas de dos tipos diferentes. Nos están sirviendo publicidad. Entonces, lo que estamos, de la manera que estamos trabajando para esas empresas es consumiendo contenido para poder hacer mejor el algoritmo que nos va a devolver contenido que nos va a vender cosas. ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer con esos ads, esa publicidad que nos venden? Bueno, la empresa obviamente gana dinero con eso y nosotras y nosotros vamos a ser más propensos a comprar más cosas que a veces tendemos a pensar que nos van a hacer pues mejores personas, más felices, pero evidentemente yo creo que no es así. Pero esa es una de las maneras en las que trabajamos. ¿Cuál es la otra manera? Pues están recolectando nuestros datos para luego venderlos. Y esto es verídico, verificable en el sentido de que hay muchos estudios en donde estamos en bases de datos, básicamente nuestros datos se encuentran a la libre para la venta. De esa manera estamos trabajando para esas compañías y no lo vemos porque es algo que se ve tan simple, nada más ver videos o nada más seguir para abajo en Instagram, WhatsApp, Facebook, bueno, WhatsApp no, Facebook, Twitter X.
Es consumir, pero no vemos o no podemos ver porque está tan bien diseñado que lo que nos gusta es seguir consumiendo. Y Sí, 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 perdón. es que, perdón, Juanjo. Sí, es que es eso, digamos, el sistema está funcionando de manera que nos gusta lo que vemos y como estamos funcionando en esas cámaras de eco, esa situación es como infinita, ¿verdad? Sí. Siempre se va a seguir generando y siempre se va a seguir generando hasta que le pongamos un alto y entendamos que esta situación nos está afectando. Entonces uno podría preguntarse, ¿verdad? ¿Será que estamos entregando demasiada información personal sin comprender las consecuencias? Yo creo que puedo responder de manera categórica un sí. Eh, sí, sí, de verdad. Yo creo de verdad que estamos entregando demasiada información sin entender las consecuencias. Y yo lo hago porque es muy fácil. Cuando yo tengo una cantidad insoportable de fotografías que he ido recopilando durante mi historia de vida y están subidas pues en un servicio. Pero tengo otro montón de información que está subido a otro servicio. Y Ujú. esas compañías me cobran a mí y yo lo sigo Ajá. pagando porque pues es, es más fácil. Pero sí, estamos dando muchos datos que a veces son mucho más importantes de lo que creemos. De hecho, y haciendo eco también a una pregunta que usted había hecho hace un ratito, eh, porque estos datos tienen su valor y existe normativa pues a nivel internacional, a nivel macro, que ha intentado pues darle este valor o al menos poner como un límite a estas empresas. ¿Qué más mencionar? La normativa que no es perfecta de la Unión Europea con respecto a la Ujú. inteligencia artificial, que ya casi podemos entrar en algunas cositas, pero que dentro de la sección de actividades prohibidas está pues no utilizar cierta información personal. ¿Y qué es la primera información impersonal que damos a veces cuando abrimos el teléfono? Las huellas digitales o nuestra cara. Y esa es información que que les permite a estas empresas luego identificar pues a muchas personas y eso puede también tener consecuencias positivas, negativas. Pero otra vez, los datos son muy importantes y es muy fácil pues llegar a decir esto. A mí no me importa que ellos tengan mis datos, pero sí debería importarnos de verdad, porque Sí, son datos sensibles, perdón, sí, no, no, perdón, Juan, sí, que sí, 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 o sea, sí tiene que importar, y sí tiene que importar porque yo creo que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tal vez para entender la magnitud de la forma en la cual damos los datos. Digamos que usted sea papá y usted le sí, toma una foto a su hijo, ¿verdad? O a su hija, y entonces usted la sube a Instagram o a donde sea y su perfil es completamente público. Bueno, para los que no sepan, ¿verdad? La información que tenemos, la información que se sube, ¿verdad? Es ya es pública. Y en el momento claro, que la inteligencia artificial acceda a esa información de su hijo, de su hija, que usted subió, que es pública, ¿verdad? Eh, es un eh, problemón, porque es un problemón, está es un ahí, problemón. la información Claro, está ahí está ahí disponible, y va a utilizar y tal vez algún compañero o compañera de Juan José, ¿verdad? En algún sí, lugar del mundo va a hacer una foto de mentiras de una y eso está persona y va a pasando, agarrar la cara de los chiquitos de Juan José. sí, y ¿Verdad? eso está Y eso, pasando esa es la magnitud esa es la magnitud del, del problema. de compartir cierta información, ciertos datos que funcionan ahí. Claro, y eso es, de hecho, literalmente eso está pasando y se han visto varios casos en otros países, obviamente, cuando digo varios casos, lamentablemente aún no sé en Costa Rica, pero en donde se han utilizado herramientas que creo que se puede decir abiertamente, X, en donde utilizan la herramienta de IA, de inteligencia artificial, de X, anteriormente Twitter, para hacer imágenes completamente inapropiadas de personas menores de edad. Esto es completamente ilegal. Y esto se ha hecho pues a conocimiento de todo el mundo porque no son noticias secretas, Mm, eso ha estado ujú. sucediendo. Entonces, ¿cómo encontramos un balance entre lo que pueden hacer estas herramientas y estas empresas y lo que de verdad podemos dar?
o lo que consentimos, es decir, a lo que damos permiso a que puedan hacer con esos datos. Porque también recién Instagram va a hacer exactamente lo mismo. Ahí como una alerta. Sí, sí, y es que tal vez, es que digamos, hay ciertas cuestiones muy complejas en la forma en la cual opera estos procesamientos del lenguaje natural, Sí, ¿verdad? Que es así la forma en la cual funcionan sí, estos modelos, ¿verdad? Que es que la instrucción que se da, digamos, la instrucción que sea, digamos que yo quiero analizar un texto X, ¿verdad? Un texto, reviews, por ejemplo. Digamos que quiero analizar, es un ejemplo para que entendamos después a claro. escala tal vez de inteligencia artificial. Digamos que yo quiero analizar brevemente un texto de reviews. Y en el texto de review, yo lo que tengo es, eh, el carro me pareció bonito y viene un punto y luego y después del punto sigue el resto de la oración como si no hubiera un punto. ¿Ok? Ujú. Usualmente los algoritmos van a agarrar toda la oración, incluido el punto, y no van a discriminar eso. Nada más van a agarrar eso y van a decir, ok, esta información o esto que viene después de bonito punto rojo, bonito punto rojo, me parece un carro bonito punto rojo, ¿verdad? Bonito punto rojo no lo va a reconocer, pero igual lo va a meter, digamos, dentro de su propio modelo. Entonces no va a discriminar. Entonces, ¿cuándo la inteligencia artificial, por ejemplo, va a poder discriminar si la persona es menor de edad? O a partir o si el contrato el Terms of Agreement, cuando usted entra a Instagram o Facebook o lo que sea, usted le da que sí a todo, y entonces la inteligencia artificial, ¿cuándo va a saber si es menor de 15, menor de 10? Eso no, ¿cómo lo va a saber? ¿Cuáles son No, los parámetros? ¿Cuál es a nivel de cara, ¿verdad? A claro, nivel ¿verdad? A nivel de información que está ahí, si es verdad, si no es verdad, la información que se está metiendo, ¿verdad? Todos esos parámetros difícilmente los va a poder discriminar. Y entonces, por eso decía, cuando alguien suba una información o datos de su hijo o fotografías de su hijo o de su hija menor de edad, bueno, tiene que saber la magnitud de lo que está pasando, ¿verdad? Y lo que está pasando es precisamente que esa información va a ser reproducida y va a ser el alimento de estos modelos. claro que sí. Y este, bueno, otra vez me trajo muchas ideas de varias cosillas que quería tocar, pero es que me parece muy apropiado este ejemplo que usted puso con respecto a mis hijos, que no tengo, pero es muy apropiado. ¿Por qué? Eh, Vámonos un poquito más atrás porque dentro de la clase que les comentaba que estaba dando, abordaba el tema de ese montón de derechos y específicamente hablábamos de un derecho que a veces uno no piensa que está vinculado con, o más bien que piensa que está completamente vinculado con la tecnología, que es el derecho a la privacidad. Pero los estudiantes y las estudiantes a veces se impresionan cuando entendemos que el derecho a la privacidad se habló inicialmente en un paper, en un documento que se publicó en 1890. Entonces, el derecho a la privacidad, que a veces entendemos como el derecho a proteger mis datos, se creó antes de que se crearan los datos, antes de que se creara Internet, antes de que se creara la computadora, antes de que se creara la tecnología. Ese derecho a la privacidad existe desde hace un montón. ¿Y por qué se creó? Mira qué divertido, porque se creó porque se inventó la cámara fotográfica. Entonces, dentro de este paper, dentro de este análisis de Warren y Brandeis que se publicó en el Harvard Law Review, se hace el análisis de por qué se debe proteger algo más que la propiedad física, es decir, que mi propiedad, que mi casa, bueno, en ese momento no existía carro, pero las cosas que yo poseía y porque había que proteger algo más que eso, mi dignidad o los datos o mis datos sensibles, que son datos privados. El derecho a la privacidad nace antes del Internet y ahora lo vemos en el día a día como también el derecho de poder decidir qué datos utilizan las empresas o no. Pero trae, o es necesario entonces traer al debate, ¿qué hacemos con el resto de derechos? Porque hablamos, existen un montón de derechos que se están viendo, sí, transgredidos, violentados, completamente de acuerdo. Eh,
pero traemos esos derechos o cómo traemos estos derechos al Internet o cómo se los aplicamos a la IA. Y eso, más bien, yo, es una respuesta que podemos hablar ahora o que podemos dialogar, eh, pero que pues lo vinculo directamente con este debate también que usted comentaba de qué hacemos para que una IA pueda definir datos o elementos básicos de si una persona es menor de edad, de si puede acceder, pues, o debería acceder a cierta información, y qué datos le damos para que pueda definir si es o no una persona menor de edad. Sí, básicamente, y qué utilización se le puede dar, porque como usted comentaba, al fin y al cabo, esos son lenguajes o modelos de lenguaje. Entonces, lo que entienden es el mundo como lo describimos, no necesariamente el mundo por cómo es. Y eso me parece importantísimo de entender. O de traer aquí a la palestra. No sé si me voy a entender un poquito con eso último. Sí, claro, sí, sí, es que de alguna manera parece y me parece interesantísimo eso que usted dice porque como que vivimos en dos mundos distintos, Sí, ¿verdad? El mundo donde usamos inteligencia artificial y la inteligencia artificial tiene este montón de información y la guarda y la procesa pero y que la utilizamos y la integramos a a nuestra cotidianeidad. Ese es como el mundo, ¿verdad? Esa es como una realidad, pero la otra realidad, la que está ahí como paralela, es el mundo de esa inteligencia artificial, el mundo y no viéndolo claramente, ya lo dijimos, no desde el punto de vista ni consciente, ¿verdad? Ni necesariamente inteligente, ¿verdad? Sino desde el punto de vista de que este otro mundo es una realidad que, como dijimos anteriormente, nosotros no vemos pero que está completamente presente y que digamos, no vemos y está completamente presente y que es una realidad eh, no sé, sí, y sí, es una presión personal, ¿verdad? Como escondida y que sigue ahí y que nos está acompañando, pero ¿de qué manera nos está acompañando? Y usted antes lo decía muy claramente, y esto creo que tiene que quedar súper claro, hay intereses de por medio, hay intereses de por medio, y los intereses de por medio, las compañías, cuando usted da cualquier información, esa información es para uso de la compañía últimamente. Ellos podrían decir, no, sus datos no se van a compartir, claro, pero ¿cómo sabemos que siempre eso es así? ¿Verdad? Creo que eso tiene que quedar como muy claro. ¿Cuándo es que realmente los datos no se van a compartir? Porque pongamos un ejemplo muy claro. Facebook, ¿verdad? Facebook tiene una cosa que se llama, bueno, en realidad la mayoría, todas las redes sociales deberían tenerlo, que se llaman APIs, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que sea programador o desarrollador y quiera hacer un trabajo de investigación de lo que sea y utilice las redes sociales como punto de partida, bueno, en Facebook, por ejemplo, el API de Facebook es gratuito para el desarrollador, para usted ir y buscar la información de la mayoría de comentarios públicos que hay ahí. Ahora, eso por un lado, ¿verdad? Pero los datos públicos, ¿verdad? Porque también están los datos privados. Pero ¿quién dice que tal vez si usted es un desarrollador con mucho capital, no puede conectar con la gente que creó Facebook o con Meta, ¿verdad? Pagar un extra y decir, no, ok, sí, acceso a información pública, pero también quiero acceso a información privada, ¿verdad? Y entonces utiliza la API para buscar en el historial, en el archivo full, digamos, de las bases de datos de esta gente, conectar con eso y obtener toda la información que usted necesita, ¿verdad? Incluso, y creo, y usted te lo decía, incluso las empresas lo hacen, ¿verdad? Las empresas, yo no sé si la gente estará al corriente de esto, pero las empresas en ocasiones lo que hacen es que utilizan las redes sociales para ver qué publicaciones tiene la persona y con base en esas publicaciones ven si le podría servir o no se podría servir para su propia empresa, ¿verdad? Y entonces ahí volvemos
¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién responde quién responde por los derechos de ese trabajador que es discriminado, digamos, por las cosas que puede subir, ¿verdad? Entonces ya es una cuestión de discriminación propiamente ideológica, propiamente, no sé, de lo que escribe, de sus creencias, de su ética, de su moral, ¿verdad? Y es discriminado por las cosas que sube en cualquiera de estas redes sociales, ¿verdad? Y eso, Completamente. eso es un problema. Y es un problemón. Eso lo he dicho varias veces, pero es que hay varios elementos dentro de ese análisis que sí me parecen necesarios de abordar. Pero es que lo que usted comentaba exactamente, vamos a ver, estábamos entrenando o le estamos dando nuestros datos y aparentemente no nos importa. Pero con eso le estamos dando datos a nuestra información privada, que luego muchas veces... no quiero decir utilizan en nuestra contra, pero a veces lo utilizan con intereses diferentes a nuestros intereses como personas, como individuos, como sociedades. Em, y en esto también usted lo decía anteriormente con respecto a los términos y condiciones, porque se vuelve casi, casi, casi que un acto de fe, en el sentido de creer en estos términos que nos dan las empresas, creer que lo que nos dicen va a ser cierto. Es Y que la decir, empresa tener. puede cambiar en cualquier momento los Exacto, términos y en condiciones. cualquier, y lo hace, porque Y lo hace. constantemente nos llegan correos electrónicos que, Sí, que dicen sí. se actualizaron los términos y condiciones. Entonces ni siquiera tenemos como esa capacidad de decidir, ok, ¿cómo están utilizando mis datos? ¿Por qué los están utilizando a veces para venderme cosas que yo tal vez no querría o para hacerme creer en cosas que yo tal vez de otra manera no creería? Y otra vez no quiero lanzar la responsabilidad completa a las compañías tecnológicas. Sí creo que existe pues una cuota de responsabilidad en las empresas, así como también en nosotros como personas, porque también estamos decidiendo darle mucho de nuestro tiempo a estas herramientas y cada vez pues estamos más dependientes y eso lo hacen por diseño, en el sentido que eso está diseñado, las herramientas están diseñadas para que las usemos más, pero también podemos hacer un ejercicio activo de no quiero utilizarlo tanto, no quiero estar siempre constantemente conectado, no quiero tener que depender de una IA para poder pensar, para poder tener ideas. Eso es un ejercicio a veces que es como necesario hacer, pero que cuesta como personas consumidoras, porque todo está ahí tan fácil y todo es tan accesible que Sí, no los dan. Y es como, claro. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es difícil, es difícil porque eh, otra vez estamos entrenando algoritmos para, para incidir en nuestra vida diaria y que a veces no podemos entender por cómo se desarrolla esa tecnología o por cómo nos las presentan. Y eso es tan complejo, ¿verdad? Esta última idea que se está diciendo es tan compleja, porque antes lo abordamos un momentito con la idea de Isaac Newton y la cuestión de la gravedad y cómo hasta un montón de años después llegó y hoy esto va tan despedazado que es imposible entender toda su totalidad. Pero entonces eso produce, digamos, y voy a adelantarme como tal vez al siguiente bloque por ahí que es como muy interesante y que tiene que ver con estos elementos que se está conversando sobre educación, ¿verdad? Que tiene que ver con estos elementos que se está hablando sobre qué hacemos, qué podemos hacer con por ejemplo, con los estudiantes que la utilizan para absolutamente todo. Y es muy difícil, uno como docente, uno los conoce y uno puede discriminar cuándo están usando y cuándo no, ¿verdad? Entonces, y el debate de qué podemos hacer, creo que se escaparía un poquito de tal vez la conversación que estamos teniendo en este momento. ¿Qué podemos hacer con los estudiantes que la utilizan todo el tiempo para todo? Bueno, nos va a tocar a nosotros los educadores pensar desde una posición Sí, crítica. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias diferentes podemos hacer? Porque muchas cosas están destinadas a que sean trabajos de investigación o de reportes, pero la inteligencia artificial está ahí, la inteligencia artificial está ahí. Si uno les pregunta por una infografía, exacto. van a hacer la infografía pues, ahí con inteligencia artificial. Y está bien, pues sí, les facilitó el trabajo de presentar una tarea, por supuesto, ¿verdad? Pero entonces habría que pedírselas de manera distinta, ¿verdad? Habría que Y pedirles como el proceso, por dónde empezó, cuáles fueron las ideas básicas para que usted buscara, hiciera esta infografía. Entonces, es como en ese sentido, habría que, digamos,
pasar tal vez el análisis a un sector completamente educativo Sí. y creo que se convertiría en una situación bueno, precisamente de qué podemos hacer y creo Y eso que... me encanta. Usted Ujú. decía, perdón, que usted decía que no, que pues podemos hablarlo en términos tal vez específicos. Bueno, no, y eso yo lo afirmo completamente. Los efectos afectan todo, pero sí, sí debemos centrarnos tal vez en qué hacer como personas educadoras, que estamos incidiendo en procesos de aprendizaje de otras personas. De hecho, le puedo tal vez compartir un poquito mi experiencia doble, Por porque favor. como comentaba Christopher anteriormente, yo recién vengo de hacer una maestría, un Erasmus en Europa, estuve en 3 países diferentes, y entonces tengo, pero yo también, aparte de eso, doy clases virtuales en este momento en la Universidad para la Paz en temas de paz y conflicto, ahora en temas de tecnología y derechos humanos. Pero tengo esa doble visión como estudiante y como profe. Entonces era muy divertido ver cómo durante el desarrollo de una maestría en inteligencia artificial, datos y derecho, los estudiantes activamente utilizábamos herramientas de IA pues para hacer ciertas cosas. Evidentemente, desde que salió la IA comenzamos a utilizarlo, ver cómo lo podíamos utilizar y nosotros yo creo que lo justificábamos mucho como estudiantes. Pero uno cuando pues utiliza muchas herramientas, como usted decía, también aprende a identificar cómo funciona. Y no cómo funciona, sino las respuestas que da. Entonces, como profesor, me ha sido divertidísimo ver cómo básicamente los estudiantes ahora intentan ser más inteligentes que la inteligencia artificial y se puede completamente, pero recuerden que la inteligencia artificial tiene muchos datos y si la gente pues no lee, no estudia, no se pone las pilas para diferenciar qué contenido es importante o no, entonces al final los, las personas docentes como nosotros nos damos cuenta muy fácilmente que solamente el uso de este guión largo que es muy común en la inteligencia artificial, que el uso de sobreexplicación en los párrafos a cierta gente que de verdad ni siquiera revisa y copia la instrucción o copia, aquí tienes el resultado de no sé cuánto. Es muy evidente a veces este uso y como usted decía, a veces lo importante no es el resultado porque al fin y al cabo, cualquier herramienta ahora puede hacer un ensayo, pero a mí lo que me gusta o lo que me gusta ver es el proceso detrás, Ujú. cómo la persona llegó como a este razonamiento, cómo llegó a este resultado que está pensando. Ujú. Y pues hay algo que yo creo que muchos docentes que trabajamos en esto no nos va a gustar tanto, pero al menos lo que vi en Europa, así lo que se está haciendo por allá al menos es que están volviendo completamente a las pruebas físicas. Entonces, en Irlanda tuvimos exámenes finales en donde pues era marcar con X, me parece, pero teníamos que estar en salas de examinación en donde pues corroboraban la identidad y todo lo demás para asegurarse que pues que teníamos un mínimo de conocimiento. Lo mismo en España. Lo mismo en Italia, que fue peor, porque pues podrá sonar un poco extraño, pero a mí me da miedo a veces tener exámenes orales porque cuando me surgen preguntas muy de la nada, no sé a veces cómo responder. Entonces, las evaluaciones en PISA eran completamente orales y me dieron pavor. Y recién hoy, de hecho, leí una noticia que en universidades en donde han hecho eso, han apostado por irse por el camino no digital. Sí ha existido una disminución grande en los resultados de las personas estudiantes. ¿Qué nos dice eso? Que sí, mucha gente está utilizando IA para hacer cosas que Claro, tal vez no debería. Nos claro, están dando trabajos, exámenes. ¿A usted le ha pasado? claro, y digamos, y una de las cosas, vamos a ver. Esta cosa, este otro aspecto que usted está comentando me encanta, me encanta lo que usted está hablando sobre pruebas orales. Me encanta porque es una manera al menos yo como educador y después de ya ver todas las varias estadios en los que ha estado en los últimos 9, en los que yo he estado en los últimos 9 años en Sí. educación, en el Ministerio de Educación Pública, los varios momentos y las varias... em,
¿qué se puede decir? Los varios momentos y las varias Sí, eh, sí, los procesos educacionales procesos, de sí, aprendizaje. estadios, voy a ponerle estadios de la educación, ¿ok? Claro, sí. Digamos, en esos varios momentos, eh, han habido diferentes respuestas y unas han empezado de cero en lugar de mejorarlas, otras han estado, más bien se devolvieron, otras se hicieron más fáciles, pero lo que por ejemplo nunca ha estado, y en mi caso que yo doy sociales y educación cívica, eh, nunca ha existido, por ejemplo, la posibilidad de que hagan pruebas orales, ¿verdad? Y qué importante sería que para la cuestión en el momento donde la inteligencia artificial nos está dando todo, ¿verdad? Qué importante sería volver entonces a la lectura, volver entonces a estudiar como tal vez, como usted lo dice, tengo entendido que sí, como usted dice, en cierto lugar de Europa han apostado por Se están devolviendo, claro, se están devolverse algunas devolviendo. cosas, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas es exámenes orales. Si Claro, una de las maneras que personalmente yo creo que uno podría evaluar de manera correcta sobre una idea abstracta y traerla a algo más concreto en los estudios sociales y educación cívica es por medio de una evaluación oral. Y claro, porque la evaluación escrita se puede se vuelve hacer más y muy fácil. bien, y se hacen de diferentes maneras. Mis exámenes usualmente no son, por ejemplo, de memorizar, son más bien como de análisis, ¿verdad? Pero, pero, pero la evaluación oral toma un punto fundamental en lo que es el entendimiento de un estudiante, porque si hay algo que está súper probado en la teoría educativa, es que cuando usted logra explicar algo, es la mejor manera de usted aprender, Claro, ¿verdad? De verdad, por eso los profesores a veces tienen un análisis tal vez de algo en particular que le es tal vez para una persona muy complejo, pero para el profesor siempre es así, tal vez fácil, porque el profesor ya lo dijo varias veces, lo claro, sí, explicó sí, lo varias repetimos hasta veces, el entonces... cansancio. Entonces ya aprendió un montón, no solo de la lectura, sino de la forma en la cual lo explicó y las ideas conectaron y entonces uno lo puede explicar de diferentes maneras. Entonces usted puede conectar varios puntos y explicar varias cosas al mismo tiempo, entendiendo que todo el abordaje que hay detrás de no solo la lectura, sino que también el análisis y la forma en la cual usted le llega a una audiencia, ¿verdad? Claro. Esos puntos son clave y la evaluación oral, en la evaluación oral, en esos tiempos, creo que sería un aporte muy importante que se podría hacer y creo que sería una apuesta interesante. Por ejemplo, yo sé que estamos hablando de muchas cosas, digamos, pero sería muy, muy interesante hacerlo en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Especialmente por un tema que tal vez viene acá, que lo estoy leyendo como por encimita, que es la cuestión, por ejemplo, de elementos relacionados con la desigualdad, ¿verdad? En la educación costarricense, en términos de, por ejemplo, el acceso a la tecnología, el acceso a la inteligencia artificial, ¿verdad? Creo que si usted está en Europa, ¿verdad? Y vas por allá, no va a tener problemas con las personas porque todos van a tener acceso a Internet y así. Y entonces hay Claro. una brecha muy importante a nivel de educativa, a nivel de tecnología, a nivel de acceso a la información, que tal vez eh, aquí Es se expresa de fundamental. una manera muy distinta, ¿verdad? Y Entonces volver a momentos donde los estudiantes puedan ir a leer un documento y puedan expresar de forma oral la información más allá de lo que le dice la tecnología, creo que es muy importante. Entonces, podría ser tal vez una forma de reducir ciertos elementos de desigualdad relacionados incluso con el acceso a la tecnología. No sé qué Y es que pensarás. estoy completamente de acuerdo porque en los dos puntos que tocó, con respecto a las desigualdades, porque otra vez, lo venimos repitiendo, pero decíamos que la tecnología no es neutral, así como la inteligencia artificial no es neutral. A veces pensamos que todo el mundo tiene igual acceso a todo, pero no, evidentemente, pues influyen elementos tan groseros como el territorio, como evidentemente, la capacidad económica, la capacidad de acceso a los dispositivos para acceder a Internet o a estas herramientas. Entonces, es casi que por diseño desigual y eso es muy grosero porque replica desigualdades. Yo diría en términos de paz y conflicto que replica violencia estructural, y la violencia tiende a replicarse, si no es que en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Las brechas digitales que ya existen
haciendo cada vez más grandes, en donde una población es súper especializada y otra población no sabe absolutamente nada más que darle una instrucción a una cajita de texto que uno cree que nos va a dar las soluciones del mundo, que no necesariamente es así. Y en eso, pues, yo creo que esas desigualdades se pueden abordar, ciertamente. Y yo creo que es necesario abordarlo desde una perspectiva país y también desde una perspectiva más regional, podría decir yo, porque así como la Unión Europea creó un marco europeo en Ujú. estos temas, yo creo que sí, Costa Rica y el resto de países de América Latina deberían hacer un abordaje regional. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, pues sí, la Unión Europea le puede decir a Google qué más o menos hacer o qué no hacer, porque es un mercado grande. Pero ¿qué puede hacer Costa Rica? ¿Qué pueden hacer las cortes costarricenses? ¿Qué puede hacer el Poder Judicial o las autoridades costarricenses? No, no por otros problemas, que es otro tema completamente, sino meramente en términos legales. Legalmente las empresas estas tecnológicas se encuentran domiciliadas en Estados Unidos, entonces no tenemos poder de negociación como país porque somos muy pequeñitos. Eh, Perdón, sí, ibas a No, decir no, algo. no, bueno, no, es que me surge la pregunta, ¿verdad? Porque esto yo no lo sé. ¿Qué tipo de articulación exactamente tiene Costa Rica para restringir de alguna manera lo que es tal vez la inteligencia artificial, el Claro. uso, la tecnología? Porque siempre de la educación se habla de los fines de la tecnología, de la forma en la cual se puede abordar en el aula, todas esas cosas. Ujú. Y muchas veces, o al menos en términos de más hoy, de la tecnología y cómo funciona, no existe o no hay por ahí como como que yo sepa, ni reglamentos, tal vez yo esté equivocado, tal vez eso no lo sé, pero porque es una apreciación personal, Sí, sí. pero que yo sepa, no hay reglamentos como No, ese que usted dice de la no, Unión Europea. no, no, no. Ciertamente es lo que usted comenta. Por eso, repito, me encanta que podamos abrir ese tipo de espacios para que hablemos de eso. Recién, de hecho, acabo de cerrar en Ginebra una convención que hablaba acerca del uso de la inteligencia artificial para cosas buenas, pero no entremos en eso. Pero en Costa Rica específicamente, porque yo no puedo evitar pensarlo en términos meramente legales, porque, pues, ok, podemos tener o tenemos herramientas legales para poder abordar este problema o pues otro tipo de herramientas, pero a nivel de Costa Rica específicamente, si pensamos qué legislación habla específicamente de inteligencia artificial, puedo decir que ninguna. Lo único que tenemos es el ENIA, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ha sido promovida por el MISIT. Eso fue en Ajá. 2024. En su momento fue algo bastante mediático, si puedo decirlo, importante, que se lanzó tal vez en su momento con UNESCO, con Naciones Unidas, buscando promover el desarrollo de inteligencia artificial de manera ética, segura y responsable. Pero a nivel de Costa Rica, específicamente lo que existe, que diga inteligencia artificial, es solamente una estrategia nacional, no existe una legislación como tal. Y eso me llevaría a pensar que las maneras para defendernos a nivel legal en Costa Rica es la legislación que tenemos actualmente a través de el Poder Judicial o pues las posibles actividades o decisiones o cosas que pueda implementar tal vez el Poder Ejecutivo al respecto. Pero en este momento no hay nada. Ni siquiera se ha abierto abiertamente el debate. Entonces, pues no tenemos herramientas de una manera bastante simple, se podría decir, como si otros países de América Latina. Y como tal vez hizo en su momento la Unión Europea, que me parece adecuado, que lo hizo en bloque. Ujú. Porque tenemos, vamos a ver, qué poder tiene, y esto lo hago de la manera más sincera posible, qué poder tiene el poder ejecutivo, qué poder tiene el poder legislativo o el poder judicial de Costa Rica para decirle a Google, que es una empresa que le multiplica en plata probablemente más de 100. Ha sucedido ya en otros países en donde cuando países pequeñitos llegan a ponerles límites, mejor las empresas dicen, Ujú. no, a mí no me sirve quedarme aquí si me imponen estos límites. Entonces se va. De ahí de ahí mi necesidad de que sea un abordaje un poco más regional. Bueno, eso que se dice es muy importante porque
Hay varios temas, ¿verdad? Acá que siempre han estado presentes en lo que hemos conversado, ¿verdad? Acercándonos tal vez como a la recta final. Y es que siempre ha estado la cuestión de el ser humano, ¿verdad? En el centro de esta transformación, ¿verdad? Quién se está haciendo cargo de las situaciones complejas, digamos, como el acceso a los datos, ¿verdad? De la privacidad, a la cuestión de los trabajadores, los cambios en los trabajadores, y quién se está haciendo cargo de la reglamentación de esta situación, ¿verdad? En algunos países, como ustedes, en Europa existe este bloque y esta transformación después de ciertos fenómenos que empezaron a suceder, ¿verdad? Especialmente en las transformaciones que hemos tenido en los últimos años y el no saber la alineación que tienen la inteligencia artificial con respecto a lo que pensamos nosotros los seres humanos, porque una cosa es claramente lo que pensamos y los valores, que los valores son eh, relacionados con la cuestión aquella que es el relativismo cultural, ¿verdad? Claro. Y la otra cuestión es, es que, digamos, la máquina no piensa como nosotros, la Ujú. máquina piensa en términos de eficiencia, en términos de arreglar algo fácil, en términos de explicar algo de manera sencilla a un público que lo que necesita entender de manera sencilla, ¿verdad? Entonces le estamos delegando un montón de situaciones en todo en este debate, digamos, en esta situación, en esta conversación, que tenemos hoy en día y que hay que traer a colación. Entonces hay como ciertos elementos, ¿verdad? Ya dije, nosotros como el centro de la transformación de la situación, ¿verdad? Nosotros, los trabajadores, qué rol tenemos acá? Y hablamos un poco de la educación, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la educación? ¿Qué está haciendo la educación? ¿Qué aspectos sobre la educación hay? Y un último elemento que podríamos bueno, perdón, y la cuestión de la reglamentación, ¿quién reglamenta? ¿Quién lo hace? ¿Quién no lo hace? ¿Cómo se está haciendo? ¿Se van a seguir los mismos pasos de Europa en algún momento, la misma reglamentación, las mismas ideas? ¿O se van a, o el país o los diferentes países van a ser más originales y van a tener otras ideas? Y entonces eso nos lleva, digamos, como a un cierre o más bien a intentar llegar al centro, porque se nos está quedando muy corto la conversación, porque Perdón. el tema va Es, para mucho rato, es digamos, riquísimo el tema. pero ay, sí, y hay una cuestión que es que esta herramienta que se está desarrollando, las diferentes inteligencias artificiales, ¿verdad? Eh, eh, Muchas de las cuestiones que se han hablado es igual que pasaba, y me remito otra vez al ejemplo histórico del proyecto Manhattan, porque creo que es la más fácil de entender, es esta gente, aunque crea que hay posibilidades de acabar con, póngale la raza humana o el mundo como la vida como la conocemos o como uno lo quiera hacer, lo va a hacer sí o sí. Entonces, eh, entonces la pregunta central, digamos, a la que podríamos llegar en esta cuestión, ¿qué es lo que estamos creando en este momento? ¿Será que estamos creando una herramienta? ¿Será que esta gente que está creando, está desarrollando esto para crear un Dios, ¿verdad? Y creo que es una pregunta que cabe hacérsela porque el debate ya no es de una cuestión propiamente, o la conversación ya no es una cuestión propiamente de cuestiones prácticas que nos está pasando en este momento, sino que también hay que elevarlo a nivel como filosófico, ¿verdad? Porque al final podríamos preguntarnos precisamente eso, qué es lo que estamos creando en este momento? ¿Estamos creando la idea de desarrollar una herramienta que facilite las cosas o estamos creando un Dios que nos va a decir cómo hacer las cosas? ¿Verdad? Y yo no sé usted, pero yo sí he visto los primeros rasgos de personas que de verdad creen esto, que de verdad pues están pensando que dos cosas, que la IA va a llegar a solucionar todos nuestros problemas y que de verdad ven a la inteligencia artificial o la tecnología como la salvadora, como un dios. Y sí, aquí no estamos hablando siquiera en términos metafísicos, pero es que pues estos fundadores de estas empresas, Meta, Twitter, etcétera, se han movido con una filosofía que se llama Move Fast, Break Things, que es como muévase rápido y rompa las cosas, pero con eso están rompiendo nuestras sociedades también. Y por eso esta conviene
cuestionarnos lo que ya hemos venido hablando durante estas ya 2 horas, qué increíble, de quién, cómo y por qué se reglamenta, no por qué, cuestionando el establecer normas claras para esas empresas, pero pues, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién debería hacerlo? ¿Quién necesitamos que lo haga? Porque de verdad estas mismas compañías, estos mismos fundadores que han repetido ya en varias ocasiones que necesitan que les pongan reglas claras, es impresionante. Si alguien viene a pedir, póngame reglas, tenemos un problema. Tenemos un problema a Sí, nivel social. Tenemos un problema grave. Porque esto lo que nos indica es que esas empresas van a seguir haciendo las cosas rápido y van a seguir rompiendo las cosas hasta que, ¿hasta que qué? ¿Cómo, bueno, cómo? bueno, Sí, es que hace poco sucedió. Claude se le tuvo que dar marcha atrás al modelo que había desarrollado porque aparentemente vulneró todos los sistemas de seguridad en el mismo reporte, digamos, que te mencioné antes, sí. vulneró todos muchos sistemas de seguridad de la Casa Blanca y muchos Sí, sistemas de seguridad los intentó vulnerar. Entonces, de una vez se le dio vuelta atrás al desarrollo de este modelo y no sé, y no como que se prohibió al público ese sí, nuevo modelo por ese durante un problema. tiempo. Yo me gustaría tal vez hacer como un comentario incisivo en este momento, porque sí, de hecho, Claude, el acceso a esta herramienta de inteligencia artificial, se pausó, de hecho, hasta hace que una semana, tal vez un poco más, que ya se lanzó al público porque ya Estados Unidos le dio su beneplácito, el beneplácito, ya dio el permiso, pero he notado que esta estrategia, y esto no es necesariamente como mi idea, pero sí lo he visto inclusive en noticias, esta misma estrategia de primero asustar a la gente diciendo, tenemos el modelo que va a cambiar el mundo y que necesitamos ya ver cómo, primero asustan a la gente y luego lo sacan al público. Esto Ujú. lo hizo OpenAI, esto lo hizo Anthropic con Claude, y esto también lo ha hecho Google. Primero asustan a la gente y luego salen diciendo, tenemos este modelo, hagan lo que quieran con él. Puede romper a la sociedad, pero pues aquí está, páguenme por el acceso. Eso sí, ¿verdad? Y eso es problemático, porque yo creo que reconviene o conviene más bien hacer un repensar qué nos están dando, qué nos están vendiendo, pensar cuál es bueno, no, cuál es el objetivo, ya es un análisis como un poco más pormenorizado, pero yo creo que nos debemos cuestionarnos inclusive estos discursos que vemos, este interés que a veces nos venden esas empresas de que tenemos algo tan grande que va a ser la nueva inteligencia artificial general, que es la que ellos llaman básicamente como si fuera Dios, una herramienta que puede hacerlo todo, que puede pensar todo, que yo creo, en mi humilde opinión, que no puede existir, pero es mi humilde opinión, perdón. Sí, No, no, una de las, bueno, es como muy difícil tal vez de abordar porque sí, hay, por ejemplo, al menos eso que usted dice me parece muy importante porque ¿cómo hacemos desde nuestra posición para tener un discurso anti... Es que en algún momento era antiglobalista, ¿verdad? Había discursos antiglobalización, que la globalización iba a acabar con todo, ¿verdad? Porque iba a ser transcultural, iba a quitar un montón de situaciones, diferencias, ¿verdad? Eh, sí, pero también poniéndome no sé ni de qué lado, ¿verdad? Pero ya pasó, o sea, ya sí, está ya aquí. estamos Y, y- en ese tipo de y estamos sociedad, en un periodo donde si yo quiero tener una conversación con una persona en Japón, se puede tener porque la globalización forma parte de ese tipo de conexiones, claro, ¿verdad? Pero por mucho es tiempo inevitable, uso antiglobalización, antieconomía global, en este caso antihegemónica, ¿verdad? O de los procesos hegemónicos, no solo a nivel político, sino ideológicos y económicos, ¿verdad? Em, y creo que es muy válido porque una de las cosas que usted decía antes era la forma en la cual somos decidentes de un montón de situaciones. Y yo podemos creo que escoger, hoy es fundamental, igual que ha pasado en muchos momentos, que sigan habiendo discursos decidentes. El sí, problema de hoy
El problema de hoy, y ya lo hemos abordado, es cómo hacemos discursos disidentes ante un problema como es la IA, ¿verdad? En un momento donde la misma IA, la IA y las redes sociales y la forma en la cual está desarrollada o establecida la tecnología, nos, em, nos mete en una caja, una cámara de eco y a los únicos que escuchamos, ¿verdad? Son a los mismos disidentes, ¿verdad? No escuchamos a las voces, a otras voces que no sean las que están en nuestro grupo de disidentes. No sé si me voy a Sí, entender, sí, ¿verdad? sí, sí, Porque así se claramente. forma también la ideología y así forma también la comunidad y así forma también las identidades, ¿verdad? Así funciona. Sí, al final, pues, no, y es algo que yo le pregunto mucho a mis personas cercanas, ¿cómo hace usted para conectar con otra gente que no sea digital? Así, conectar de verdad. ¿Cómo hace usted para conocer gente nueva? Porque ya ahora dependemos del algoritmo, de lo que nos sirva la herramienta. Y no digo que sea buena ni que sea mala, porque permita acceder eso, a la inmediatez de hablar con cualquier persona que esté en cualquier otro lado Ujú, del mundo y nos lleva a la posibilidad de visibilizar más estos discursos disidentes. Y lo que nos lleva también a esta necesidad de verdad, pues, pensar en esas habilidades que necesitamos desarrollar como sociedades, de poder hablar, porque de verdad podemos hablar. El hecho que ahora las cosas estén caldeadas, que estén a veces un poco difíciles de discutir porque evidentemente el algoritmo nos polariza, eso es una opinión mía, pero para mí el algoritmo polariza y como tal se vuelve más difícil hablar o entablar un diálogo. Si las herramientas están hechas para ser sociales, pero no nos están haciendo más sociales, nos están haciendo pelear más. No se vale. ujú, Y como usted ujú, dice, podemos escoger. De verdad, pues, dentro de nuestras opiniones disidentes o de nuestra posición como consumidores, de verdad podemos, aunque a veces es muy difícil, pero podemos decir, no quiero utilizar esta herramienta por tales ujú. circunstancias. Y está bien. Y veo mucha gente joven que ahora dice, mejor dejo el teléfono por aquí y me voy por allá. ¿Qué cuesta? Sí. Pero yo de verdad creo que existe mucha esperanza con las posibilidades que ofrecen estas nuevas herramientas. Es saber cómo utilizarlas. Sí, 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 yo creo en eso también. Yo he visto también tal vez por ahí algunas personas que prefieren dejar eso de lado y meterse más tal vez en un libro, meterse más en un hobby, meterse más en otras cosas que les sirva más para su crecimiento y desarrollo personal que estar tal vez por ahí, ¿verdad? Es bonito darse cuenta que existe un mundo, y lo vimos hace 30 años, pero nos vendieron que era así, pero es bonito ver que existe un mundo lejos de estas pantallas, Claro, que de verdad podemos conectar con otra gente y conocer a gente a mi alrededor de la que puedo aprender y no solamente lo que me diga en serio una herramienta. un algoritmo, sí, sí, porque parece ser que, bueno, en este momento está fabricado para que casi que le diga qué le gusta a usted, ¿verdad? Yo creo que Ay, entonces eso nos podría llevar entonces como a un cierre, ¿verdad? Como a un claro. comentario ya en la recta final propiamente del programa, ¿verdad? Que sería preguntarnos, ¿verdad? O qué, vamos a ver, ¿cómo lo podemos plantear? Creo que lo podríamos plantear como, finalmente, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones o qué recomendaciones le daría usted a una persona que usa inteligencia artificial todos los días? Uf, me encanta la pregunta. Voy a intentar ser conciso porque me tiendo a alargar. Pero, pues, a una persona que utiliza inteligencia artificial todos los días, sepa lo que es o no, o le interese o no, yo le recomendaría siempre cuestionar todo lo que le está dando. Y no solamente la inteligencia artificial, sino lo que estamos consumiendo en redes sociales, lo que nos está dando la tecnología en general. Pues, si bien no conviene o no es necesario hacer como un análisis pormenorizado de cada empresa, pero yo creo que sí nos corresponde a nosotros pues preguntarnos qué nos están dando, qué nos están devolviendo, porque es como un espejo que nos está dando constantemente información. Entonces, mi recomendación es preguntarnos, ¿qué es esto que me están dando? ¿Por qué me están dando esto? Y estoy seguro que les ha pasado que por qué me está recomendando este post, por qué esta publicidad. Y preguntarse qué es, por qué se están beneficiando esas personas que me dan estas cosas. Esa sería mi recomendación, preguntarse o cuestionarse por qué me están dando esas cosas y qué pueden obtener al respecto.
Sí, porque nada es gratuito. yo creo muy parecido. Hay dos conceptos clave que me gustaría conversar así antes de despedir el programa, ¿verdad? Y es que hay dos conceptos, que es esto que decía Juan José, que es eso tiene un concepto que es infoxicación, ¿verdad? Que es tanta la información que está ahí presente que ya ni sabemos qué es cierto, qué es mentira, ¿verdad? Y que es tanta la información que uno Decide está desconectarse. sí, sí. Se intoxica. Entonces ahí lo que hacemos, ¿qué es lo que usualmente deberíamos hacer? Bueno, hay otro concepto por ahí que se llama curación digital, ¿verdad? Y la curación digital viene a ser toda esta temática que es, entonces, ok, me llegó esta cantidad de información, voy a reducirla o voy a ir a verificar si toda esa información es correcta, no lo es, ¿verdad? Creo que hay alejarme un poco tal vez de las cuestiones tecnológicas, pero sí, ir a verificar si toda la información que viene es real o no lo es, porque digamos, ya sea de la inteligencia artificial que tiene alucinaciones a veces, ¿verdad? O al principio un montón, pero todavía sigue teniendo alucinaciones con un montón de cosas, ¿verdad? Las alucinaciones en la inteligencia artificial son información que puede no ser verdad y que puede inducir a error. ¿Verdad? Eso es como muy importante. Entonces es muy importante que toda la información, aunque la inteligencia artificial no las dé, ir a verificarla quizá con otras fuentes, ¿verdad? Eso es muy importante. Y, Es y fundamental. claro, y tener en cuenta tal vez esos dos conceptos finales. Es, Entonces, sí, 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 sí puedo tal vez nada más dar mis tres apreciaciones o mis tres reglas tal vez para andar en internet o por para favor. utilizar estas cosas, porque al fin y al cabo pues es mi experiencia personal, pero lo que yo siempre, mis tres mandamientos, mis tres reglas para todo contenido que yo vea digital es... Primero, y eso es por profesión, perdón, no ver contenido violento. Yo no me expongo a contenido violento ni en videos, ni en fotografías, ni comentarios violentos. Y todo eso intento pues alejarlo esto lo vinculo con el segundo de los elementos. Saber que todo lo que me da el algoritmo, toda la información que yo veo, tiene... todo un lado contrario que yo no estoy viendo. Va a haber un montón de gente que piensa completamente lo contrario, que está viendo contenido completamente diferente al que yo veo y necesito entender eso, que no solamente lo que a mí me sigue afirmando Internet es lo que existe, que hay todo un mundo a la par. Y la tercera regla es no creerme nunca todo lo que diga la IA, no creer fielmente en la IA, porque al fin y al cabo es una herramienta. Nosotros decidimos cómo utilizarla. Claro, claro. Muchísimas gracias, Juan José, por esas tres reglas. Me parecen aplicables para todos los días. Claro, me parece aplicable para todos los días. Muchísimas gracias por esas tres reglas y esa reflexión. Y quisiéramos agradecer también a lo que es esta tarde-noche del programa Alternativas, producido por el colectivo Reflexión en Acción Costa Rica. Muchísimas gracias a Juan José por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Como panelista, ¿verdad? Y a quienes nos siguen en las diferentes plataformas, amigas, ¿verdad? Y en las diferentes radioemisoras, muchísimas gracias. Hoy, lastimosamente, no estuvo nuestra compañera Marisela, pero esperemos que la próxima vez esté con nosotros súper bien. Y entonces nos queda una pregunta como ahí para lo que es la audiencia, ¿verdad? Que es, ¿seremos capaces de usar esto como una herramienta, ¿verdad? ¿O será que vamos poco a poco ir renunciando a lo que entendemos como nuestra propia humanidad, ¿verdad? Creo que eso es una situación que hacia em, que nos podría, vamos a ver, tener ahí abierta, ¿verdad? Para nosotros pensar, a recordar que desde el punto de vista que tenemos nosotros los seres humanos, hay muchas cosas que tenemos o nos todavía ocupamos descubrir, ¿verdad? Pero siempre tiene que estar ahí ese aparato crítico, ¿verdad? Estarnos preguntando siempre, estar dudando de la mayoría de cosas que vemos y escuchamos, ¿verdad? Entonces, eh, muy buenas noches a todos, que tengan una excelente semana, fin de semana, ¿verdad? Y nos encontraremos en la próxima emisión de Alternativas. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.